Saludos, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén mirando. Este es su espacio Entendiendo la Realidad, que cada tiempo dedica un espacio de reflexión hacia los temas del interés mundial, nacional e internacional. Bien, en esta ocasión nos acompaña un buen amigo, el hermano Franklin Martínez Burgo. Es cristiano de la verdad, ¿verdad? Miembro de una iglesia acá en el Distrito Nacional, en Santo Domingo, República Dominicana. Franklin es abogado, es teólogo y también tiene una vasta experiencia en cuanto a lo que son la administración eh, jurisdiccional, Franklin. Eh, bueno, en el ámbito del derecho Inmobiliario. administrativo, pero específicamente el derecho vinculado al tema de la propiedad, o como se le conoce, derecho inmobiliario Bien. en el Poder Judicial. Y tenemos a Franklin, lo hemos invitado para compartir varios temas acerca del Jesús histórico. Ustedes saben que estamos en víspera, Franklin, estamos en víspera de la celebración de la Semana Santa, lo que la gente, el mundo, la sociedad llama Semana Santa o la Semana Mayor. Y hemos querido establecer un diálogo en dos direcciones. El primero en relación a lo que es el personaje histórico de Jesús y otro diálogo en relación a lo que es el Jesús como Dios y ver de qué manera se fueron desarrollando esos dos eventos, esas dos situaciones en cuanto al Jesús histórico. Y en este primer momento queremos hablar acerca de todo ese proceso que se dio antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Identificar básicamente la parte jurídica, como tú experto en asuntos jurídicos, y ver la parte política de lo que fue el apresamiento, el juicio que se le hizo a Jesús, porque realmente eso le da el valor histórico al personaje, ¿verdad? Porque eso nos da a entender de que Jesús existió como un personaje histórico y real y que realmente los hechos fueron veraces en cuanto a lo que fue todo ese proceso de juicio y de acusaciones acerca de Jesús. Franklin, queremos empezar hablando acerca de lo que es la parte política. ¿Cuáles fueron las implicaciones que se dieron en relación al juicio político que se le hizo a Jesús? Bueno, eh, hay muchos elementos, pero el asunto radica, en primer lugar, en los diversos encuentros que Jesús eh, tuvo con los religiosos, con los políticos de Israel. Eh, no podemos obviar que cuando Jesús realizó su ministerio en Palestina, tenía diversos seguidores. Habían seguidores que estaban detrás de Jesús, como comúnmente se le conoce por los panes y los peces. Habían otros seguidores que estaban detrás de Jesús porque sentían esa necesidad espiritual de desarrollar un cambio en su vida. Eh, y habían otros seguidores por el hecho de que tenían condiciones de salud y ya habían escuchado de que Jesús sanaba a los enfermos y los testimonios estaban ahí. Pero habían otro tipo de seguidores que eran bastante diferentes a los demás, que eran los observadores del comportamiento, del cuadro de Jesús dentro de ese ministerio que él desarrollaba. Ahí estaban los escribas y estaban los fariseos. Eh, Cuando Jesús desarrolla sus primeros milagros en Galilea, había llegado la información a Jerusalén ante las autoridades del momento de que había un supuesto Mesías autoproclamándose enviado de Dios, que tenía muchos seguidores y que estaba provocando ya cierto tipo de alboroto dentro de la sociedad. Entonces, en ese tenor,
este tipo de seguidores fueron, observaron a Jesús y comienzan a tener varios encontronazos. Cuando tú hablas de los seguidores, estamos hablando de grupos sociales en la época de Jesús. ¿A qué nos estamos refiriendo básicamente? Eh, bueno, nos estamos refiriendo a los discípulos, que era una clase de seguidores. Ujú. Nos estamos refiriendo a los desposeídos o a los pobres que habían en la región. Eh, y nos estamos refiriendo a un grupo también de personas también marginadas que tenían situaciones bastante notorias, que querían experimentar algo diferente en su vida y aparte de eso, las eficacias de los mensajes de Jesús, los cuales iban de manera directa a satisfacer la necesidad de esas personas. Pero, por ejemplo, los grupos de influencia social en los tiempos de Jesús, ¿cómo podríamos identificarlo? Bueno, estaban ahí, lo, si pudiésemos decir lo mismo que en nuestra clase de hoy, estaban ahí la aristocracia, estaban las personas, los pudientes, estaban los ricos, estaban los grupos políticos, los denominados, denominadas sectas, los escribas, los fariseos, estaban también otro grupo de gran influencia que eran, desarrollaban un vínculo tanto religioso como político, como el hecho de los denominados gobernadores de la ciudad o de los ancianos de la ciudad, que eran gente en ese sentido bastante connotado. En el caso del Sanedrín, ¿qué podríamos identificar a este grupo como un grupo religioso, como un grupo político, o un grupo combinado entre político y religioso? Un grupo dual. Dual. Tenía eh, bastante influencia, tanto en el campo religioso como político. Eh, no podemos soslayar que fue el Sanedrín quien se encargó de formalmente arrestar a Jesús. Pero volviendo a los antecedentes, estos encuentros que Jesús tuvo en su momento con los escribas y los fariseos en Galilea, donde ellos les reprocharon lo relativo al sábado, les reprocharon lo relativo a que cuestionaron su ministerio. Bueno, tú dices que tú eres enviado de Dios, pero ¿cuáles son las credenciales que tú tienes? Entonces, debido así, porque para la época Palestina, como estaba bajo el dominio del imperio romano, ellos vislumbraban un Mesías, pero un Mesías totalmente político, libertador, y no un Mesías que de esa índole, donde apenas no tenga ningún tipo de influencia, ni siquiera familiar. Entonces, ahí se obvió más el elemento profético del Antiguo Testamento por el elemento o el contexto histórico o por el contexto social político que estaban viviendo en ese momento. Entonces, eh, ese grupo, ese tipo de personas, quienes llevan las informaciones a Jerusalén en su momento y advierten a las autoridades de lo que está pasando con Jesús. Entonces, porque Jesús desarrolla su ministerio en tres lugares eh, Diferente. específicos, en tres lugares específicos: Galilea, en Decápolis y en Jerusalén. Cuando Jesús llega a Jerusalén, ya estaban advertidos de acerca de quién de quién era él cuando quien se autoproclamaba como Mesías, sus enseñanzas, su doctrina. Entonces, si leemos los evangelios sinópticos, así como el evangelio de Juan, ahí podemos evidenciar que Jesús tuvo serios encuentros con los escribas y los fariseos. Por ejemplo, con el asunto del pago, Del pago de los impuestos. del pago de los impuestos. Ok. Tuvo el encuentro con el asunto de la señal,
tú dices que tú eres el Mesías, bueno, dando una señal. Lo que hasta ahora sabemos es que tú eres hijo de José y de María, eres un simple carpintero que no tiene ningún tipo de incidencia social. Entonces lo vieron como una persona muy normal, como diríamos aquí en nuestra cultura, un paranoico, que había ya que ponerle freno. Ok, entonces enfatizando el juicio político, Franklin, que se le hace a Jesús. Mira, Háblame de esas implicaciones, si se agotó el debido proceso de ley para juzgarlo, ¿de qué lo estaban acusando realmente? el hecho radica en que cuando Jesús eh, termina la Santa Cena, eh, ya en la noche, van a orar al monte de los Olivos, Ujú. eh, y después, ya en el huerto de Getsemaní, hay un señor llamado Judas Iscariote, que ya había ¿Quién sido. fue Judas Iscariote realmente? Judas Iscariote, Ese inter- personaje se ha hablado tanto de él, ya, ya sea para bien o para mal. Se han escrito canciones, se han hecho poemas, inclusive el profesor Juan Bosch, ¿verdad? Dentro de lo que me viene a la memoria, escribió un libro dedicado a Judas Iscariote, Judas Iscariote el el calumniador. calumniado, a Calumniador. donde se establece una defensa de Judas, pero realmente ¿quién era esta persona? Bueno, de Judas sabemos por el Antiguo Testamento, o no de Judas específicamente en el Antiguo Testamento, sino más bien el hecho radica en que el Antiguo Testamento precisa de que dentro de los seguidores de Jesús había uno que iba a traicionar a Jesús. Y lamentablemente eso cayó en el personaje de Judas. De Judas, por lo que podemos ver en el Nuevo Testamento, era una persona que le gustaba mucho El el dinero. aspecto material y Era el que tesorero, ¿verdad? mientras Jesús estaba preocupado, sanando enfermos, orando, eh, hablando con sus discípulos, Judas estaba preocupado por cuánto dinero quedaban ya en la Bueno, bolsa. entonces era un administrador entonces. Eh, Uno de esos tipos de administradores que le gusta más bien el destino personal del dinero que el progreso más bien de la empresa. Entonces, en ese tenor, eh, Judas siempre tenía eso bastante pendiente. Y posiblemente también Judas, aunque anduvo con Jesús, pudiese pensar en que él también necesitaba un Mesías político y que este Mesías con la cual él andaba, Un libertador, ¿verdad? En pues no este le caso. garantizaba eso y precisamente entonces se prestó a, a traicionar a Jesús. Muchos precisan que por su etimología, Iscariote, sicario, pertenecía a un grupo, a una banda A un grupo subversivo, ¿verdad? que se dedicaba a atracar, a robar en Galilea. Esos son fuentes extrabíblicas, no tenemos las confirmaciones, pero sí lo que te podemos indicar, de acuerdo a lo que establece el Antiguo Testamento, de acuerdo a lo que vemos en el Nuevo Testamento, de acuerdo a los señalamientos de Jesús, que Judas era un personaje que le gustaba bastante el dinero, se prestó para entonces identificar a Jesús para con los líderes de Jerusalén, porque hay muchos quienes critican, como si Jesús era un personaje tan conocido, ¿por qué entonces había que Que identificarlo. identificarlo? Hay muchas razones que la persona común no conoce. Número uno, Jesús no desarrolló su ministerio en Jerusalén. Jesús desarrolló su ministerio, como dijimos antes, en Galilea y en Decápolis. Va a Jerusalén y es recibido por una gran multitud, pero dentro de esa gran multitud, las personas que lo arrestaron no estaban presentes. Obviamente necesitaban saber quién era Jesús. Pero me llama la atención ahí en esa parte de que, por ejemplo, cuando fueron a apresar a Jesús, fueron alrededor de casi 200 soldados. Es decir, ¿por qué tanta gente para ir a apresar a un solo hombre? Bueno, me imagino que también en este caso no solamente implicaba el apresamiento de Jesús, sino de los discípulos. Pero lo que quiero resaltarte, Franklin, es el hecho de que llevaron soldados más allá de lo normal. Si 200 soldados era prácticamente para una guerra. Y es como tú dices,
en el relato del Evangelio de Juan, cuando van a apresar a Jesús, ¿por qué Jesús se identifica diciendo yo soy? Era que realmente no conocían a Jesús? ¿O era que él quería que no le hicieran daño a los otros seguidores y que fueran específicamente a apresarlo a él? Bien, esa frase implica mucho. Vamos Eh, a ver. pero primero hablando del tema de que por qué ¿Por tanta qué gente, tanta tanta multitud. gente? Eh, Número uno, los líderes, los principales sacerdotes, los, los políticos querían evitar que se le alborotara la ciudad. Querían evitar la provocación de cualquier tipo de insurrección. Ellos no sabían si dentro de esos seguidores habían algunos que se iban a levantar. Entonces, por eso llevaron el aparato militar suficiente para evitar cualquier tipo de levantamiento, cualquier tipo de insurrección, cualquier tipo de encuentro o cualquier situación que se le escapase de la mano. Ok, Porque ¿a quién buscar? A Jesús. Yo soy. Yo soy significa, no entiendo por qué ustedes vienen con ese alboroto, no ok. entiendo por qué vienen con esa bulla, no entiendo por qué con relación a un hombre tan frágil que ustedes sustentan, tienen que venir con Con tanto con alboroto. tanto alboroto. Pero ya apresan a Jesús, lo llevan donde Anás y Caifás. Lo llevan, Lo lo apresan. apresan de noche. Era ilegal, un Lo apresan de apresamiento noche, de no, noche. era ilegal por muchas razones. Número uno, porque lo apresan sin una acusación. Exactamente. O sea, te voy a arrestar, pero ¿por qué tú me vas a arrestar? Número uno. Lo hacen de noche. Número dos, lo hacen de noche que estaba prohibido. Número tres, quienes lo arrestaron no tenían una orden. Ok. Número cuatro, lo llevan donde, Donde el sumo sacerdote. no, lo llevan donde Anás. Anás. Anás fue sacerdote hasta el 15 después de Jesucristo, pero era encargado de un tribunal eh, con la tarea de velar por la pureza de la doctrina y acusar ante el Sanedrín a aquel que violase Es decir, que no la tenía pura que ver doctrina. con nada de asunto No, político. Anás era lo que nosotros le pudiésemos decir hoy en día, una persona influyente, una persona rica, una persona poderosa. ¿De qué se le acusa a Jesús? En ese momento, de nada. Pero ya había una predisposición de que Jesús le era un peligro, tanto en el término económico, social y político, en términos económicos para los principales sacerdotes, entiéndase los saduceos, en términos religiosos para los escribas, los fariseos, en términos políticos con relación a Roma, porque ellos tenían temor de que Roma viniese, lo interviniese por el hecho de que Jesús le causase algún tipo de problema. Entonces, lo arrestan inmediatamente. Para ellos validar ese arresto, inventan testigos falsos. Pero como habían los testigos falsos se contradecían entre ellos, por ejemplo, decían, bueno, nosotros los vimos porque dijo que iba a Pero destruir este los templo. testigos falsos fueron buscados para eso. Claro, sí, fue un montaje. Fue todo un montaje. Buscaron los testigos falsos, pero no le dio resultado porque los testigos falsos estaban inventando cosas que eran improbables. Entonces ahí es cuando ellos asumen su rol y entonces comienzan a juzgar, a cuestionar a Jesús con la finalidad de sacarle algún tipo de expresión, algún tipo de palabras que lo comprometiese a él que riñese contra la ley establecida en el Pentateuco o el Antiguo Testamento. Bueno, según lo establece el libro de Juan, revisando el libro de Juan, hay por lo menos 4 acusaciones que durante el juicio montado, ¿verdad? Como tú acabas de expresar, se pusieron de manifiesto. Número 1, la primera acusación decía, si este no hubiera sido un malhechor, no te habríamos entregado. Número 1. Número 2, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se tiene como hijo de Dios. Y número 3, si sueltas a ese hombre, no eres amigo del César. Y número 4, no tenemos más rey que al César.
Ya, sí, pero fíjate, ahí se le está dando ya un matiz conforme al derecho romano. Eh, la base fundamental por la cual ellos juzgan a Jesús conforme al derecho romano fue precisamente la acusación de la violación del derecho hebreo. Entiéndase de que Jesús violó lo que establecía la ley. Para ellos, ¿cuál fue esa ¿Cuál acusación? fue la ¿Cuál fue violación? ese delito? Bueno, ellos lo acusaron de blasfemar el nombre de Dios. Cuando el sumo sacerdote lo interroga y le dice, ¿quién eres tú? ¿Es verdad que tú eres el hijo de Dios? Y él le dijo, sí, yo soy el hijo de Dios. Entonces ahí él se rasgó eh, La la vestidura. vestidura, enseñar de que eso era una afrenta, era algo vergonzoso, bochornoso, que no podía tolerarse. Entonces, esa fue la respuesta que ellos buscaban para conforme al derecho hebreo, al derecho judío, entonces formalmente levantarle una acusación. Ahora bien, esa acusación no ameritaba ser crucificado. Según lo que establece el libro de Levítico, en el capítulo 26, si más no recuerdo, establecía la lapidación, que era la muerte a pedras limpias, pero tenía requisitos. Los requisitos es que quien vio, observó a esa persona cometer la blasfemia, tenía que poner su mano sobre él. Eso nunca apareció porque nadie lo vio. Bueno, Franklin, estamos ya casi terminando nuestro diálogo, pero queremos quedarnos básicamente en el aspecto de las acusaciones. Es decir, Jesús no era un malhechor, ¿verdad? No, no, no. Ah, perdón, esa parte Sí, Jesús no era un no, malhechor, no. Lo que pasa es que, bueno, el derecho judío o hebreo, según ellos, le daba la facultad de ejecutarlo o de llevarlo a la pena de muerte. Pero dado que Roma, pero ¿en qué forma lo llevaban? Porque no la lapidación a la que le sí, tocaba, pero era lo, apedrearlo. lo que pasa es que legalmente ellos estaban atados porque como Palestina era una provincia del Imperio Romano, Roma no permitía que sus súbditos, sus subalternos, ejecutasen a nadie. Ahora, los judíos estaban eh, atados con relación a que no tenían un delito, Si no había algo una prueba que formal justificara para que eso. Roma ejecutase a Jesús. Entonces ahí cuando ellos cambian, es el primer acusado en el mundo que le cambian una acusación por Sí, otra. le variaron la medida. Te, te juzgo, te condeno por blasfemia, pero ahora te voy a juzgar por sedicioso, por Agitador. revoltoso y por tú no pagarle los impuestos al gobierno de Roma. Es decir, esto es un adefesio jurídico, esto es algo que cualquiera que lo ve no lo asimila en el campo jurídico porque no tiene razón de ser. Pero el hecho es entonces que aunque los judíos no tenían la facultad para establecer un juicio definitivo hacia Jesús, pero incitaron para que entonces el imperio tomara la decisión de establecer el juicio político que era la Bueno, crucifixión. ellos entonces dijeron, bueno, según los estatutos, la ley romana, sí establece la crucifixión para los sediciosos. Entonces de ahí ellos inventaron la sedición. Este hombre provoca la paz pública, este hombre provoca la rebeldía, este hombre provoca la falta de autoridad al César. Esto sí está contemplando la ley romana, lo vamos a acusar por esto. Entonces de ahí es cuando ellos comprometen a Pilato. Pilato no quería crucificar a Jesús porque lo veía como una acusación trivial entre los judíos, pero ellos obligaron a Pilato. Entonces Pilato por cuarta vez buscó los métodos para soltar a Jesús. Número uno, buscó el aspecto de liberar a alguien En la en la fiesta. fiesta, como quien dice, bueno, ahora sí me van a elegir a Jesús y van a dejar a Barrabás. Eligió el método de azotarlo, como quien dice, bueno, ya lo voy a azotar, ya aquí, bueno, con esto ellos se van a estar tranquilos. No, queremos que lo crucifiquen. ¿Y por qué? Porque no tenemos eh, la parte más vergonzosa, más bochornosa, más fuera de ley, más fuera de todo lo divino, lo humano, lo cometieron los jefes y las autoridades de Israel cuando dijeron no tenemos más rey
Que al que al César. César. Ellos estaban ahí quitando a Dios como su Dios principal, la cual para hasta ese momento era innegociable, con la finalidad de que Pilato entonces asumiera su rol y crucificara a Jesús. Cuando le dijo, el último recurso que hicieron, que utilizaron los judíos, el último recurso, porque ya Pilato lo iba a soltar, el último recurso fue cuando ellos le dijeron, y ahí Pilato no relegó más nada. Si lo suelta, entonces tú no eres amigo del César. ¿Sabes qué significa la palabra? Si lo suelta, entonces, como ya tú tienes antecedente con nosotros, si lo suelta como tú, cuando en el año tal, a raíz de una política mala que tú ejecutaste, hubo tanto muerto y nosotros no te denunciamos. Entonces, en esta ocasión, si lo suelta, puede estar seguro que vamos a ir a donde Tiberio y te vamos finalmente a acusar a ti. Entonces Pilato dijo, bueno, aquí hay dos cosas. O pongo en juego mi cargo, o entonces ordeno la crucificación de Jesús. Entonces Pilato, ¿qué dijo? Bueno, no puedo perder mi cargo. Aquí tienen a su rey, crucifíquenlo. Bueno, y eso es lo que vamos a tratar de ver en la próxima entrega, en nuestro próximo diálogo acerca del Jesús histórico. Realmente, Franklin, llegamos a esta conclusión de que la razón básica por la cual el imperio juzga, crucifica a Jesús es por haber dicho que era el Hijo de Dios. Esa fue una de las acusaciones más directas. Y el hecho de ser hijo de Dios decía entonces que César no era hijo de Dios. Entonces ahí estaba en peligro el imperio, estaba en peligro la paz pública y estaba en peligro los intereses de ese entonces. Así que volveremos a estar en otra próxima entrega de este espacio enfocando temas de actualidad. Así que nos veremos en la próxima.